Centro de Excelencia de Biomedicina de Magallanes, CEBIMA, será la institución científica más austral del mundo que nace de un acuerdo de la cooperación entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Magallanes. La nueva entidad tiene como objetivo principal potenciar el trabajo científico y la investigación realizada en el extremo sur del país, con una serie de potencialidades muy interesantes que vamos a conversar con el subdirector de esta entidad, Waldo Serpa, que está ya en nuestra mesa chica. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Andrea. Quiero partir preguntando por qué es importante la ubicación geográfica de un centro de investigación. Yo creo que tenemos que mirarlo desde tres aristas distintas. Yo creo que son tres elementos muy importantes a considerar, partiendo como de las cosas más grandes, podemos decir. Claro. Yo creo que hay un concepto muy importante que tiene que ver con la descentralización de la ciencia. Yo creo que ese es un elemento primordial, que en este caso, por supuesto, no solamente aplica para la región de Magallanes, sino que para otras regiones, pero esto es un elemento especialmente relevante a la hora de que las estrategias de financiamiento de la ciencia y cómo el foco, de alguna manera, de las investigaciones pueden llegar a tener un impacto no solamente a nivel global, que es lo que uno espera de su investigación, sino que también a nivel local. Entonces, en ese escenario, el primer punto más relevante, creo yo, de que estemos ubicados allá en Punta Arenas tiene que ver con eso. Ya, y ese es un problema también, en términos de que existe actualmente una gran centralización de las investigaciones y de los estudios. De hecho, la gran mayoría, en Chile, la gran mayoría de la investigación, si no decir casi toda, se hace asociadas a las universidades, y la mayoría de las universidades están ubicadas en Santiago. Claro, que es un problema país que es bastante más amplio, ¿no? Pero tú decías, hay otros dos elementos más que son relevantes. El otro elemento tiene que ver con las características de la población que encontramos en la región de Magallanes. ¿Ya? Nosotros, en el momento de que se tomó la decisión de instalar un centro de investigación y cuáles iban a ser los elementos que íbamos a estudiar, nos encontramos con características muy relevantes de la población. Una de ellas es que la población de Magallanes, junto a la población de la región de la Araucanía, son las poblaciones más longevas de Chile. Estamos hablando de más de un punto porcentual, alrededor de un 16,7% de la población total de la región de Magallanes tiene más de 60 años, lo cual son alrededor de 25.000 personas. Entonces, en ese contexto, el poder estudiar patologías que estén asociadas al envejecimiento parecía un elemento extremadamente relevante a la hora de instalar un centro de investigación en ese lugar y no en otro. Y ahora, ahí vamos a lo yo específico. tengo una duda, ¿es más gente mayor de 60 años que vive allí o que viven más años? Viven más años. Lo que ocurre es que viven más años. Entonces, ahí es donde aparece la pregunta científica dentro de la forma que uno... ¿Por qué? Entonces, ahí es donde aparecen elementos muy interesantes que tienen que ver, porque uno dice, bueno, esta gente, por una forma cultural, la alimentación que tiene no es necesariamente una alimentación sana. O sea, estamos hablando de población que, a pesar que tiene, no sé, altos niveles de obesidad, igual vive más tiempo. Entonces, algo tiene que haber en la región y, por lo tanto, es muy interesante de estudiar, y eso nos lleva al tercer punto, que tiene que ver con descubrir y poder analizar cuáles elementos que están relacionados con el ecosistema local de las regiones antárticas y subantárticas puede ser un elemento, digamos, trascendental a la hora de encontrar estas diferencias. Entonces, ahí la pesquisa ya no va solamente en el segundo elemento, que tiene que ver con una aplicación local a una población específica, sino que tiene que ver con la búsqueda en un ecosistema específico que nos puede entregar herramientas que van a ir desde la perspectiva más terapéutica que el análisis de las características de la población. Déjame detenerme en el segundo punto, ya vamos a avanzar en lo otro, pero me parece bien relevante a ver si ustedes ya tienen algunas señales o otras investigaciones que den cuenta del por qué entonces esta longevidad mayor de las personas que viven en esas regiones o en la región de Magallanes en particular. ¿Hay alguna? Porque uno podría pensar, bueno, alimentación tú decías no, porque no es necesariamente mejor alimentación o más saludable, hábitos. Tiene que ver con quizás menores niveles de estrés, no sé, uno piensa inmediatamente como en la comparación con Santiago. ¿Hay algún indicio de eso? Lo que uno espera encontrar tiene que ver con una conjugación de elementos externos. O sea, de alguna manera la población puede tener a lo mejor una característica genética un poquitito distinta, pero nosotros no esperamos que necesariamente vaya en esa línea. Nosotros lo que esperamos encontrar es buscar elementos que de alguna manera marquen una diferencia y que tengan que ver con influencias externas. Ya sea, cuando yo digo la alimentación no es sana, no significa
que necesariamente no coman otras cosas que sí son sanas, pero si uno hace el análisis de la configuración total, claro, por supuesto tienen un mayor consumo calórico, por ejemplo, pero también tienen más frío. Entonces, tampoco uno puede tener digamos, una respuesta taxativa, pero la línea va en poder analizar cuáles son los elementos de las características geográficas del lugar que de alguna manera podrían estar entregando elementos muy positivos para que la población pueda vivir más tiempo. Vamos a eso porque tú mencionas a propósito de la alimentación y lo que uno piensa inmediatamente es temperatura. Bajas temperaturas, otras condiciones climáticas quizás un poquito más adversas incluso, ¿no? ¿Eso de alguna manera podría ser relevante? Bueno, nosotros dentro de nuestra apuesta de elementos que tienen que ver con moléculas bioactivas que pueden estar presentes tanto en la flora como en la flora en realidad es todo, tanto en plantas terrestres como en algas. Uno en esa búsqueda se encuentra con que este tipo de plantas que incluso o de algas que son la misma especie pero ubicada en distintas latitudes de Chile, que tenemos esa ventaja, resulta que las que están ubicadas en esta zona, la zona subantártica, tienen influencias climáticas que tienen que ver con, como tú decías, con la temperatura, con el viento, con los niveles de luminosidad, que de alguna manera entregan características especiales a esta especie. Entonces, a nivel conceptual, si uno trata de alguna manera de entender qué es lo que habría detrás, es básicamente un concepto básico que tiene que ver con que si yo de alguna manera te estreso como planta a ti o a una persona, existe un sistema de alerta y por lo tanto, en este caso las algas o las plantas tienden a sintetizar moléculas que de alguna manera van a ser capaces de defenderse frente a estos posibles daños. Entonces, en ese escenario, y cuando uno va a pesquisar este tipo de planta o alga específica, uno se encuentra que justamente existen algunas características que son distintas, y es lo que estamos analizando ahora, que también existe la generación de ciertas moléculas bioactivas que en presencia de este, digamos, estrés, por decirlo de alguna manera, son capaces de defenderse, y esas moléculas nosotros pensamos van a ser extremadamente importantes y por supuesto extremadamente únicas, porque van a estar solamente, se van a producir de las plantas que están geográficamente ubicadas en las regiones antárticas y subantárticas. ¿Pero esas moléculas serían producto de un proceso de adaptación de esta planta? Eso es lo que nos sobrevivir a esas condiciones. Exactamente, eso es lo que nosotros esperamos, que de alguna manera el hecho de estar sometido a este estrés ambiental, las plantas sean capaces de defenderse con ciertas moléculas, y esas moléculas las que nosotros queremos ir a pesquisar y que nosotros esperamos tengan, ya tenemos algunos indicios, de que sean importantes en la prevención, por un lado, o lisa y llanamente en el tratamiento de alguna de estas patologías que son las que nos interesa estudiar. ¿Cómo hacemos ese cruce, no? ¿Cómo pasamos de estas moléculas, de las algas en particular en esa región, a poder generar mejores condiciones o tratamientos para enfermedades que tienen que ver justamente con la longevidad? ¿Cómo se conectan esas dos? La conexión es súper interesante porque al final nosotros, varios de los investigadores que estamos ahí, trabajamos en patologías degenerativas a grandes rasgos, neurodegenerativas o asociadas al daño muscular o la diabetes. O sea, Alzheimer, Parkinson, lo que asociamos normalmente a la longevidad. Y resulta que en ese contexto aparecen estas distintas patologías representadas por estos investigadores, y nosotros cuando dijimos, bueno, estas patologías tienen una serie de elementos comunes, que son los mecanismos celulares, que ahí es donde viene la parte del corazoncito de la formación básica que uno tiene, que tiene que ver, por ejemplo, con estrés oxidativo, con neuroinflamación, que son elementos que aparecen, que se configuran de manera común en varias de estas patologías. Entonces, en ese momento nosotros dijimos, bueno, moléculas que de alguna manera puedan estar interviniendo a ese nivel de mecanismo celular deberían ser positivas para poder tratar o al menos prevenir parte de la sintomatología asociadas a estas patologías. Y ahí está el cruce. Porque estas moléculas bioactivas que nosotros encontramos en este tipo de plantas o algas que están ubicadas en la región de Magallanes tienen este tipo de biomolécula, y por supuesto lo que viene ahora, que es el corazón del centro, es poder tomar estos extractos que vienen desde estas plantas y poder ocupar en nuestros modelos, principalmente modelos celulares y animales, poder demostrar que primero atacan este mecanismo específico que yo te comento, claro, pero al mismo tiempo tienen una relevancia a nivel funcional. Claro. Ya vamos a ser capaces de mejorar las características asociadas a todas estas patologías utilizando extractos que vengan de estas algas y plantas. Esto va a ser parte de la investigación, Waldo, que ustedes realicen. ¿Hay algún ejemplo de que alguna de estas algas, alguna
algunas de estas plantas se utilice ya? Ahí hay un ejemplo bien interesante que tiene que ver con lo que yo te decía de que muchas veces pasa que puedes tener especies muy parecidas, pero que geográficamente al ubicarse en distintos lugares tienen características que pueden ser distintas. Una de estas es una planta que se llama Eupersia fueguina, que tiene su prima hermana en el oriente que se llama Eupersia serrata. Y esta planta tiene una característica que es capaz de secretar una biomolécula que de hecho es la biomolécula que actualmente se usa como tratamiento para el Alzheimer hoy día, que tiene que ver con inhibidores de la acetilcolinesterasa, que es lo que se usa actualmente. Y su prima hermana, que es la que está acá, tiene algunas de estas características, pero también tiene otras características distintas. Entonces ahí tenemos un blanco que es súper interesante y de alguna manera configura lo que nos interesa del centro, que tenemos una bibliografía que nos dice que este tipo de especies van a tener este tipo de biomoléculas, pero cuando las vamos a mirar nos encontramos que parece que tienen aún más cosas que pueden ser interesantes, y ahí viene la relación de que es extremadamente relevante la extracción de estas plantas y de estas biomoléculas desde la región donde a nosotros nos interesa, que es la región de Magallanes. Claro, ahora cuando tú dices esta prima de la fueguina, en Oriente, es que está siendo utilizada en países de Oriente, por ejemplo, Japón. Sí, nosotros tenemos de alguna manera una cultura que se apega mucho a la utilización de fármacos, digamos, ya procesados, que vienen de alguna manera. Pero en Oriente existe una cultura que de alguna manera ocupa extracto, ocupa moléculas que vienen de manera bastante más natural, y a pesar de que no necesariamente tienen las concentraciones muy elevadas de estas biomoléculas, sí tienen las capacidades terapéuticas que uno podría pedirle a plantas y por supuesto que podrían tener un impacto en alguna de las patologías que estamos poblaciones estudiando. También muy longevas. Exactamente. Claro, ahora, ¿cómo va a hacer el trabajo o cómo está haciendo el trabajo ya que están realizando en este sentido, ¿no? Con la inauguración de este centro de biomedicina, que va a implicar también el poder estar ahí mismo en terreno haciendo la investigación? Sí, para nosotros es especialmente relevante el tema de la inauguración, porque es importante decir que el centro de biomedicina está construido dentro de otro edificio que es el centro de asistencial y de investigación, que es de la Universidad de Magallanes. Este edificio, que es el que aparecía en la introducción, tiene más de 6.500 metros cuadrados, y CEVIMA se ubica dentro de este edificio con una configuración de 4 pisos y de más de 2.000 metros cuadrados, pero estamos dentro de este edificio, lo cual es extremadamente interesante porque al final existen, por ejemplo, elementos asistenciales relacionados, por ejemplo, con kinesiología, que están aquí con los vecinos. El hospital regional está, lo vemos por la ventana. El centro de rehabilitación, que también está, que es de la región, también está a 2 cuadras del CEVIMA. Entonces, en esa configuración, para nosotros el poder inaugurar el CEVIMA, que está, como te decía, en el contexto de este edificio que se inaugura el mismo día, es como una ceremonia en conjunto, es extremadamente relevante porque al final nosotros estamos de alguna manera incorporándonos a la familia de la región, esperamos que nos reciban bien, y en esa línea, desde luego, nosotros esperamos ser parte de la comunidad y que esa comunidad, de alguna manera, con esto que estamos haciendo ahora y, por supuesto, las coberturas que uno pueda tener, de alguna manera nos reconozca como personas que, a pesar de que somos afuerinos, tratamos de venir con toda la energía para poder generar un impacto y, como te decía anteriormente, un impacto que no solamente va a ir a nivel global, sino que va a tener un impacto en la población local. De todas maneras, ¿y cuáles son los plazos que ustedes manejan, Waldo? Porque evidentemente se genera expectativa, ¿no? Sí. De un estudio de estas características. Sí, mira, nosotros ahora ya con la inauguración ya tenemos personas que ya están empezando a trabajar en la puesta a punto de los equipos, todo eso ya está prácticamente listo. Ya viene toda la parte de la compra de los reactivos, que también está en proceso, y la carta GAN que tenemos de alguna manera nos dice que ya a fines de año deberíamos ser capaces de poder ya de estar desarrollando experimentos, y por lo tanto en marzo del próximo año ya deberíamos empezar a tener algunos resultados, al menos preliminares, en algunas de las líneas de investigación que van a estar instaladas en CEVIMA. Y de ahí en adelante la investigación se demora lo que se tiene que demorar, sí, sabemos, pero de todas maneras nosotros esperamos que ya durante el próximo año las publicaciones que ya están saliendo con temáticas que tienen que ver con CEVIMA ya puedan ser de investigaciones que físicamente se hacen allá. Entonces, durante el próximo año, que es el 2020, nosotros ya deberíamos ser capaces de estar operativos a un nivel que nos va a permitir ya desarrollar todas las cosas que hemos conversado hasta ahora. La investigación, geográficamente, ¿dónde se realiza? Porque tú decías, estas plantas, ¿en qué lugares están localizadas? Se encuentran en los alrededores del Estrecho de Magallanes. Ahí es donde es súper relevante nombrar a una persona que es Andrés Mancilla, que es un profesor de la Universidad de Magallanes,
que es el experto relacionado con las algas y que desde luego es parte de SEVIMA. Y Andrés básicamente tiene una caracterización preciosa de todas las posibles candidatos que nosotros deberíamos usar en la primera instancia, y desde luego vamos a ir avanzando en esa línea, pero Andrés maneja, por supuesto, todas estas especies que son muy endémicas y que se ubican solamente y están presentes con ciertas características en las regiones subantárticas y también en las regiones antárticas. Ah, ¿también en la región? Sí, claro. Porque Magallanes y la Antártica chilena, exactamente, no hay que olvidarse. ¿También llegan hasta ahí la investigación? Sí, la idea es que la posibilidad de acceder a estas algas, sobre todo, que se pueden dar en terrenos completamente distintos y que están fuera, digamos, de la cercanía del Estrecho de Magallanes, también puedan ser incluidas en la investigación. O sea, ahí sí que hay condiciones adversas en términos... Sí, desde luego, y ahí es donde, como te digo, Andrés es especialmente relevante porque él ya ha desarrollado estudios que tienen que ver en la línea con la caracterización de algunas de estas especies que son específicas de esta zona. Entonces, en esa línea tenemos algunos elementos avanzados, pero ahí es donde aparece el corazón del centro, que es básicamente ahora tomar esas plantas, tomar esos extractos y probarlos en nuestros modelos de distintas enfermedades que se aplican a la población que está envejecida. Bien, pues vamos a quedar muy pendientes de lo que ocurra con esta investigación y sus resultados. Ojalá que efectivamente logre tener un impacto ahí en la población, que ya no sería solamente de la región, sino que tendría efectos bastante más amplios. Así que mucho éxito en lo que se viene, Waldo. Que esté muy bien, gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos, despedimos ya esta edición de Mundo Plus Vanguardia. Los esperamos mañana con otros temas muy, muy interesantes. Que estén muy bien.